Novelista, narrador y ensayista cubano con el que culmina la madurez de la narrativa insular del siglo XX, además de ser una de las figuras más destacadas de las letras hispanoamericanas por sus obras barrocas como El siglo de las luces. Sobre su biografía existen varias lagunas y contradicciones dada la desigual información de la que se dispone. Según el propio autor, nació en La Habana, fruto del matrimonio de un arquitecto francés y una pianista rusa, y se formó en escuelas de Francia, Austria, Bélgica y Rusia. Tras su muerte, sin embargo, se empezó a documentar una muy distinta biografía que situó el nacimiento del autor en Suiza, procedente de una familia humilde que emigró a Cuba instalándose en el pueblo de Alquizar, donde el futuro escritor trabajó como repartidor de leche. Lo que sí está fuera de dudas es que Carpentier inició su actividad literaria en simultáneo con la musicología, su otra vocación de toda la vida en la dirección de la revista Carteles, entre 1924 y 1928. Además, colaboró en la fundación de la revista de Avance, en 1927. En 1928 fue encarcelado bajo la dictadura de Gerardo Machado y a la salida huyó de la isla, regresó a ella tras un exilio en París de prácticamente una década. De este período fue su primera obra, Equellama o, publicada en 1933, aunque al parecer la escribió ya en 1927, una novela de temática negra con la que Carpentier inauguró su carrera como escritor. En 1944 se trasladó a Caracas, donde vivió varios años, dedicándose al periodismo radiofónico y ejerciendo también de profesor universitario y columnista en diarios y revistas, mientras realizaba una interesante difusión de la música contemporánea. Luego de una temporada en Haití, regresó a Cuba tras la revolución liderada por Fidel Castro y el Che Guevara, 1959. Y ocupó varios cargos oficiales hasta que en 1966 fue nombrado embajador en París, donde permaneció hasta sus últimos días. Su actividad literaria, aunque iniciada en 1933, no tuvo continuidad hasta 1944, año en que vio la luz una compilación de cuentos titulada Viaje a la Semilla. Escribió también antes de su siguiente novela un ensayo titulado La música en Cuba, 1946. Finalmente, en 1949, apareció uno de sus trabajos literarios más emblemáticos, El reino de este mundo, un ejercicio de excelente rigor histórico, como serán en adelante la mayor parte de sus obras, en el que Carpentier narró un episodio del surgimiento de la República Negra de Haití. Precisamente en el prólogo de esta novela el autor expuso la tesis que definía lo real maravilloso, expresión sinónima de realismo mágico, que tendría mayor fortuna. Para Carpentier, el realismo puro, que había caracterizado las primeras décadas de la narrativa hispanoamericana, es incapaz de reflejar la riquísima complejidad del continente, de ahí la necesidad de integrar lo real con lo fantástico, lo mítico o lo alegórico. Además de su primer teorizador, Carpentier fue, junto con el guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el venezolano Arturo Uslar Pietri, uno de los precursores del realismo mágico, tendencia que marcaría la producción de parte de los autores del boom de los años 60, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, con 100 años de soledad, 1967, como obra culminante. Su definitiva consagración como escritor llegó sin embargo con Los pasos perdidos, 1953, novela en la que un musicólogo antillano que reside en Nueva York, casado con una actriz, es enviado a un país sudamericano con el encargo de rescatar y encontrar raros instrumentos. En el viaje lo acompaña una amante francesa, que parece representar la decadencia europea y a la que el musicólogo abandona por una mujer nativa a través de la cual entra en contacto con la vida de una comunidad indígena, de donde es rescatado y llevado de nuevo a una civilizada ciudad a la que no llega jamás a adaptarse, hasta que regresa a la selva. Un relato abstracto e irreal donde se funden los conocimientos y la inteligencia del autor con las imágenes más profundas de su expresión literaria. Más tarde llegó El acoso, 1956, tras su experiencia en Venezuela, una novela corta de temática entre política y psicológica, donde se refleja fielmente el círculo de represión y violencia de la Cuba anterior a la revolución, en la década de 1950. Aunque no fue una novela documental, en esta obra los episodios se suceden en coincidencia con los 46 minutos que dura la interpretación de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Le siguió el volumen Guerra del Tiempo, 1958,
donde el autor reunió 3 relatos que suponían otras tantas variaciones sobre el tiempo en una ambientación pretérita: Camino de Santiago, una reedición de Viaje a la Semilla y Semejante a la Noche. Fueron 3 breves incursiones de Carpentier en el mundo de lo fantástico y de la ficción, protagonizadas por la irreversibilidad de lo ocurrido. Posteriormente regresó a la novela histórica con El siglo de las luces, 1962, ambientada en Francia y las Antillas en el período de la Revolución Francesa. En esta obra narró la peripecia de un personaje llamado Víctor Hugues que llevó a la isla de Guadalupe la ideología de los revolucionarios franceses y también la guillotina. Una novela cautivante que confirmó el poder de convocatoria visual de su autor, en la que presenta personajes y ambientes lejanos en la historia y los acerca al lector atrapándolo en un asombroso tejido verbal. A esta célebre novela siguió Concierto Barroco, 1974, una obra breve donde reconstruyó, con minucioso detalle y estricto rigor histórico y musicológico, el viaje de un criollo por la Europa dieciochesca, acentuando la funcionalidad de la música en su narrativa, ya que el libro está organizado y estructurado sobre fundamentos musicales. El mismo año publicó El recurso del método, en la que recrea la imagen del tirano ilustrado, en versión latinoamericana. Cronológicamente se sitúa luego La consagración de la primavera, 1978, novela en la que recreó una historia ambientada en tiempos de la Revolución cubana y que había anticipado en forma de relato breve en Los convidados de plata, 1973. La consagración de la primavera muestra su proceso autorreflexivo acerca de las revoluciones, a lo largo de un período que abarca desde la soviética hasta la castrista, incluyendo los hechos de Playa Girón, y donde además aparecen la Guerra Civil Española y los ecos de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, El arpa y la sombra, 1979, supuso una visión desmitificadora de Cristóbal Colón y el descubrimiento de América a través del relato de una íntima confesión en la que el almirante, a las puertas de la muerte, decide hacer una especie de inventario de sus hazañas y debilidades. En su totalidad, la narrativa de Carpentier no se caracterizó por los análisis psicológicos, dada la vastedad de una propuesta que planteaba más bien la diversidad de lo real. No mostró por tanto con excesivo detalle los aspectos de la vida individual, más allá de arquetipos como el libertador, el opresor o la víctima. Su propósito central fue acaso cambiar la perspectiva del lector, trasladarlo hasta un universo más amplio, un cosmos donde la tragedia personal queda adormecida dentro de un conjunto que, aun siendo sencillo, es mucho más vasto y profundo. Cabe recordar también sus títulos teóricos, tales como Tientos y diferencias, 1964, Literatura y conciencia política en América Latina, 1969, y Razón de ser, 1976, ensayos recogidos en un volumen publicado póstumamente en La Habana, precisamente bajo el título genérico de Ensayos, 1984. En 1977 se le concedió el Premio Cervantes.